Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los salmos más hermosos y reconfortantes de la Biblia, el Salmo 103. En este precioso texto nos revela razones poderosas para alabar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Te has preguntado alguna vez por qué deberíamos alabar a Dios? El rey David nos lo explica de una manera tan personal y profunda que no podrás quedarte indiferente. Imagina por un momento que estás leyendo una carta de amor, pero esta carta viene del mismo creador del universo. Primero, David nos recuerda que Dios perdona todos nuestros pecados. ¡No algunos! ¡Todos! Es como si tuviéramos una pizarra llena de errores y Él la limpiara completamente, dándonos la oportunidad de empezar de nuevo. ¿No es esto maravilloso? Pero hay más. Él sana todas nuestras dolencias. Cuando estamos heridos física o emocionalmente, Dios es nuestro médico celestial. Su amor sanador alcanza cada rincón de nuestro ser. ¿Y qué tal esto? Dios rescata nuestra vida del hoyo. Cuando sentimos que estamos cayendo en un pozo profundo de desesperación, su mano fuerte nos sostiene y nos levanta. No solo nos rescata, sino que nos corona de amor y misericordia. Somos tratados como realeza por el Rey de Reyes. David continúa recordándonos que Dios nos satisface con bien, renovando nuestra juventud como el águila. Es como tener una fuente de energía inagotable que nos rejuvenece desde adentro hacia afuera. Pero quizás una de las razones más conmovedoras para alabar a Dios es su compasión paternal. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Él conoce nuestra fragilidad, sabe que somos polvo y aún así nos ama incondicionalmente. La misericordia de Dios es tan alta como el cielo sobre la tierra. ¿Puedes imaginar esa distancia? Es infinita, igual que su amor por nosotros. Y cuando se trata de nuestras transgresiones, las aleja tanto como está el oriente del occidente. Es decir, nunca se encontrarán. El Salmo nos recuerda también que el amor de Dios es eterno, de generación en generación. No es un amor pasajero o condicionado, sino un amor que permanece fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Y para cerrar con broche de oro, David nos invita a unirnos a toda la creación en esta alabanza. Los ángeles poderosos, los ejércitos celestiales, todas las obras de Dios en todos los lugares de su dominio están alabando su nombre. El tesoro de David, Salmo 103. Alabanza por las bendiciones de Dios, Salmo de David. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Cuántas veces cantaron este salmo los santos de Escocia cuando celebraban la Cena del Señor? Por ello, es especialmente conocido en nuestro país. Está relacionado también con un caso notable ocurrido en los días de John Knox. Elizabeth Adamson, que asistía a su predicación porque Knox estaba más plenamente abierto a la fuente de las misericordias de Dios que los demás, fue llevada a Cristo y al reposo al oír este salmo, después de sufrir una agonía del alma tal que, refiriéndose a sus terribles dolores del cuerpo, dijo: 10,000 años de este momento y 10 veces más añadidos no son comparables con un cuarto de hora de la angustia de mi alma. Antes de partir, pidió de nuevo este salmo. Fue al recibirlo que mi alma turbada saboreó primero la misericordia de Dios, que es ahora más dulce para mí que si se me diera posesión de todos los reinos de la tierra. Andrew A. Bonar. Versículo 1. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Las alabanzas desmayadas, mal concebidas y burdas no son las que deberíamos rendir a nuestro Señor amado. Si la ley de la justicia exige todo nuestro corazón y alma y mente para el Creador, mucho más la ley de la gratitud reclama el homenaje de todo nuestro ser al Dios de gracia. Charles Spurgeon. Que tus afectos le alaben con todo lo que Él ama. Que tus deseos le bendigan buscando solo su gloria. Que tus recuerdos le bendigan no olvidando ninguno de sus beneficios. Que tus pensamientos le bendigan meditando en sus excelencias. Que nuestra esperanza le bendiga, anhelando y esperando la gloria que ha de sernos revelada. Que nuestros sentidos todos le bendigan por su fidelidad, todas nuestras palabras por su verdad y todos nuestros actos por su integridad. John Stevenson. Versículo 1 y 2. Un pozo raramente está tan lleno que el primer impulso de la bomba salga al agua. Ni suele ser el corazón tan espiritual después de dedicar nuestros mejores cuidados a lo mundano, y menos cuando nos excedemos en ello, como para derramarse libremente en el seno de Dios sin algo que lo eleve. Sí, con frecuencia el nivel en la fuente de la gracia es tan bajo que el impulsar la bomba solamente no va a poner al corazón en la actitud apropiada para orar, y es necesario intervenir en el alma para que se enardezcan los afectos. William Gurnall. Versículos 1 al 3. Si hay pasiones y afectos en mi alma, y sin duda las hay, Señor, ponlas todas ellas bajo tu control. Señor clemente, que sean para ti. William Jay. Versículo 2. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda que el rey persa, cuando no podía dormir, se hacía leer las crónicas del imperio y descubrió que uno que había salvado su vida no había sido recompensado, que rápidamente rectificó esta omisión y le confirió honor. El Señor nos ha salvado con una gran salvación. ¿No vamos a rendirle recompensa? El adjetivo ingrato es uno de los más vergonzosos que puede llevar un hombre. Sin duda, no podemos admitir correr el riesgo de esta marca de infamia. Despertémonos pues y con entusiasmo bendigamos a Jehová. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aquí David empieza su lista de bendiciones recibidas, que repite como temas y argumentos para la alabanza,
selecciona unas pocas de las perlas escogidas de este estuche de amor divino, las ensarta en el hilo de la memoria y se las cuelga del cuello en gratitud. Charles Spurgeon. En este salmo, hermoso y bien conocido, tenemos una gran plenitud de expresión con referencia al tema vital de la redención. Él es quien perdona todas tus iniquidades, no son algunas o muchas. Estas palabras no bastarían. Si quedara la menor de las iniquidades en el pensamiento, palabra u obra sin perdonar, estaríamos en tan pésimas condiciones, alejados tanto de Dios y no aptos para el cielo y expuestos al infierno, como si todo el peso de nuestros pecados estuviera todavía sobre nosotros. Que el lector considere esto y lo medite seriamente. No dice el que perdona tus iniquidades anteriores a tu conversión. No existe una idea semejante en la Escritura. Cuando Dios perdona, perdona como es Él. La fuente, el cauce, el poder y el estándar del perdón son todos divinos. Cuando Dios anula los pecados de una persona, lo hace según la medida en que Cristo llevó estos pecados. Ahora, Cristo no solo llevó algunos o muchos de los pecados del creyente, los llevó todos y por tanto Dios los perdona a todos. El perdón de Dios se extiende tanto como la expiación de Cristo, y la expiación de Cristo se extiende a cada uno de los pecados del creyente, pasados, presentes y futuros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1. El que sana todas tus dolencias. En Él solo bien, en mí solo mal. Mi mal atrae su bondad, y Él sigue amándome. Dios da eficacia a la medicina para el cuerpo, y su gracia santifica el alma. Nos hallamos espiritualmente bajo su cuidado diario, y Él nos visita como el médico al paciente, curando, porque esta es la palabra exacta. Cada una de las dolencias cuando aparecen, no hay enfermedad de nuestra alma que supere su ciencia. Él las cura todas, y lo seguirá haciendo hasta que haya desaparecido el último indicio de infección que quede en nuestra naturaleza. Los dos todos de este versículo son razones que respaldan el que todo lo que hay en nosotros ha de alabarle. Charles Spurgeon. En una de las cárceles de cierto país se hallaba un hombre que había cometido un crimen de alta traición. Fue procesado a su debido tiempo, hallado culpable y condenado a muerte. Pero además de esto, había sido afectado por una enfermedad interna que generalmente es mortal. Ahora bien, podríamos decir, y en verdad, que este hombre estaba muerto 2 veces, que su vida había sido perdida 2 veces. Las leyes de su país le habían declarado reo de muerte, y por tanto había perdido su vida ante la sociedad, y de no haber muerto de esta manera, iba a morir de su enfermedad, 2 veces muerto, pues. Supongamos que el soberano de aquel país quiere salvar la vida de este preso. ¿Puede salvarle? Puede anular la sentencia, perdonarlo, y con ello restaurarle la vida que iba a perder a causa de la sentencia de la ley. Pero si no envía a un médico que cura la enfermedad del reo, va a morir por ella, y su perdón solo va a alargar unos días o semanas su existencia penosa. Y si esta enfermedad no solo es mortal, sino infecciosa, podría transmitirse sea por el aliento del paciente o por contacto con el cuerpo o vestidos del mismo, y sería peligroso que otros se acercaran a él, y a menos que fuera curada del todo, el hombre, aunque perdonado, debería tenérsele incomunicado en una casa para apestados, y en modo alguno recibido en las casas de los sanos. ¿Habéis visto un caso así, hermanos? En este momento quizás estés sentado junto a una persona que se halla en esta situación. Yo diría que este es el caso, a menos que seas real y verdaderamente un cristiano, un creyente en Cristo Jesús. W. Weldon Chambliss. El cuerpo sufre las tristes consecuencias del pecado de Adán y está sometido a muchas enfermedades, pero el alma está sometida a otras tantas. ¿Qué es el orgullo sino locura? ¿Qué es la ira sino una fiebre? ¿Qué es la avaricia sino hidropesia? ¿Qué es la lujuria sino una lepra? ¿Qué es la pereza sino una parálisis? Quizá haya enfermedades espirituales semejantes a todas las corporales. George Horne.
No ha de ser una cara monstruosa aquella en que lo azulado de las venas se muestra en los labios, el rubor de las mejillas se ve en la punta de la nariz, y el pelo que debería hallarse en el cuero cabelludo se ve en la cara. Y no tienen que parecer feas nuestras almas a la vista de Dios, siendo que hay pena cuando debería haber alegría en ellas, y alegría cuando debería haber pena. Aborrecemos lo que deberíamos amar, y amamos lo que deberíamos aborrecer, y todos nuestros afectos o bien yerran en cuanto a su objeto o se exceden en la medida. Thomas Fuller. Versículo 4. El que te corona de favores y misericordias. Nuestro pecado nos priva de todos nuestros honores. Hay orden de detención contra nosotros por traidores, pero el que anuló nuestra sentencia de muerte al redimirnos de la destrucción, nos restaura más que todos nuestros honores anteriores al coronarnos de nuevo con ellos. ¿No coronará Dios y no le coronaremos nosotros? Arriba, alma mía, echa tu corona a sus pies y en humilde reverencia adórale a Él, que te ha exaltado en tan alto grado, sacándote del polvo y poniéndote entre príncipes. Charles Spurgeon. Voy a contaros un incidente que tuvo lugar en mi ciudad nativa de Stirling. Los obreros estaban dinamitando unas rocas que se hallaban a poca distancia de la carretera. Todo estaba dispuesto y la mecha estaba encendida, por lo que esperaban la explosión de un momento a otro. De repente se acercó corriendo un niñito, dando vuelta a las rocas inesperadamente, y avanzó en dirección al punto en que estaba la mecha. Los hombres gritaron con todas sus fuerzas, lo cual era una obra misericordiosa, y el niño se detuvo alarmado y lleno de terror, pero al poco llegó allí la madre, la cual se dio cuenta del peligro y abriendo los brazos le llamó gritando: «Ven, querido». Esto era una obra de tierna misericordia. El niño corrió hacia su madre y los ojos de todos se llenaron de lágrimas, especialmente los de la madre, al ver el peligro del que se había salvado el niño. A los pocos segundos la explosión hizo volar las rocas. Alexander B. Grossart. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca, o mejor, el que llena de bienes tu alma. Ninguno queda lleno a satisfacción excepto el creyente, y solo Dios puede satisfacerle a él. De modo que te rejuvenezcas como el águila. El que estaba lamentándose con el búho en el último salmo, ahora vuela por las alturas con el águila. El Señor obra maravillosos cambios en nosotros, y nosotros aprendemos por medio de estas experiencias a bendecir su santo nombre. El que un aguilucho crezca hasta hacerse un águila, y el que deje el desierto del pelícano para remontarse a las estrellas, es bastante para hacerle gritar a uno: «Bendice alma mía a Jehová». Charles Spurgeon. El hombre natural que vive por los sentidos pronto deja atrás la parte más hermosa de la vida. El hombre espiritual siempre la tiene en perspectiva, y como el águila, este último con frecuencia desde el aire circundante puede elevarse a las regiones puras del éter, y desde lejos puede ver la imagen, o mejor, la realidad de un gozo más que terreno. J. J. Van Oostersee, en El año de salvación. Versículo 8. Grande en misericordia. Aquello de que más necesidad tenemos es de misericordia y perdón para nuestros pecados, porque hemos sido criaturas inmundas e impías. El perdón y la misericordia son abundantes en Dios. En Él son tan abundantes como el agua en el mar. No hay fin a los tesoros de su gracia, misericordia, perdón y compasión. No hay hombre que estando en necesidad no prefiera, para hallar alivio, llamar antes a la puerta de un rico que de un pobre, si supiera que el rico está tan bien dispuesto y es tan generoso como el pobre. John Goodwin. Versículo 9. Ni para siempre guarda el enojo. No guarda rencor. El Señor no quiere que los suyos guarden resentimientos, y con sus acciones da el ejemplo. Cuando el Señor ha disciplinado a su Hijo, ha terminado con el enojo. No castiga como un juez, pues su ira nos destruiría, sino que obra como un padre, y por tanto después de unos golpes la cosa ha terminado y abraza a su amado contra su pecho como si nada hubiera ocurrido. Y si la ofensa está algo más arraigada en la naturaleza del ofensor para ser resuelta de esta manera, sigue corrigiendo, pero nunca cesa de amar.
y no permite que su ira con los suyos pase al otro mundo, sino que recibe a su Hijo que ha errado en su gloria. Charles Spurgeon. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. De otro modo, Israel habría perecido por completo y nosotros también haría mucho tiempo que habríamos sido consignados al infierno más profundo. Hemos de alabar al Señor por lo que no ha hecho, así como por lo que nos ha hecho. Incluso el aspecto negativo merece nuestra agradecida adoración. Hasta este momento, en la peor condición en que nos hayamos hallado, nunca hemos sufrido como deberíamos sufrir. Nuestra suerte diaria no nos ha sido administrada por la regla de lo que merecemos, sino por la medida muy diferente de la bondad inmerecida. ¿No bendeciremos al Señor? Nuestra vida debería ser desgarrada por la angustia en vez de poder disfrutar de una felicidad relativa como hacemos, y muchos de nosotros somos favorecidos con un gozo interior incomparable. Por tanto, que cada facultad nuestra, sí, todo nuestro ser bendiga su santo nombre. Charles Spurgeon. ¿Por qué no nos trata Dios según lo que merecen nuestros pecados? ¿No es porque Él ya ha tratado a otros según lo que merecen nuestros pecados? Otro que llevó nuestros pecados sobre sí, de quien se dice que Dios lo azotó en su furor. ¿Y por qué lo azotó sino por nuestros pecados? Oh Dios misericordioso, no vas a castigar dos veces las mismas faltas, y por tanto, habiendo aplicado tu ira sobre él, no vas a dirigirla ahora a nosotros, sino que, habiéndole retribuido a él según nuestras iniquidades, tú nos vas a recompensar a nosotros según sus méritos. Sir R. Baker. Versículo 11. Porque, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El temor piadoso es uno de los primeros productos de la vida divina en nosotros. Es el principio de la sabiduría y asegura plenamente a su posesor todos los beneficios de la misericordia divina, y verdaderamente aquí y en todas partes es empleado como criterio de la verdadera religión. Charles Spurgeon. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Oh glorioso versículo, no hay palabra incluso en las páginas inspiradas que pueda sobrepujarlo. El pecado es apartado de nosotros por un milagro de amor. Qué carga tan grande a acarrear, y con todo acarreada a una distancia incalculable. Puedes volar tan lejos como te lleven las alas de la imaginación, y si vas hacia occidente, cada aletazo te llevará más lejos del oriente. Si el pecado es llevado tan lejos, podemos estar seguros de que todo rastro del mismo, incluso su recuerdo, habrá desaparecido. Si esta es la distancia a que ha sido llevado, no hay temor de que pueda ser traído de nuevo, ni aun el mismo Satanás puede realizar una tarea semejante. Nuestros pecados han desaparecido, Jesús se los llevó, no es posible hoy hallarlos. Ven, alma mía, despiértate y glorifica al Señor por su bendición más rica. Aleluya. El Señor solo podía quitar los pecados, y Él lo ha hecho a la manera divina, barriendo todas nuestras transgresiones. Charles Spurgeon. Cuando el pecado es perdonado, nunca se nos vuelve a acusar del mismo. La culpa del mismo no puede regresar, como el oriente no puede hacerse occidente o el occidente oriente. Stephen Charnock. Versículo 13. Como el Padre se compadece de sus hijos. El Padre se compadece de sus hijos que son débiles en conocimientos, les instruye, se compadece de los que son díscolos y tiene paciencia con ellos, se apiada de los que están enfermos y los consuela. Cuando caen, les ayuda a levantarse de nuevo. Cuando han ofendido, si se muestran sumisos, los perdona de nuevo. Cuando les hacen una injusticia, la repara. Así, el Señor se compadece de los que le temen. Matthew Henry. Los que le temen. El temor de Dios es la diferencia a Dios que nos lleva a subordinar nuestra voluntad a la suya. Se nos tiene alerta para agradarle, penitentes frente a terquedades pasadas, felices en nuestra presente sonrisa, arrobados en su amor, esperanzados en su gloria. George Bowen. Versículo 14. Porque Él conoce nuestra condición,
se acuerda de que somos polvo. No como un médico sin experiencia que solo tiene una receta para fuertes y débiles, jóvenes y viejos, sino como un experto que considera al paciente y escribe su receta. Los hombres y los demonios son como los apotecarios de Dios, que no recetan el remedio, pero administran lo que Dios prescribe. Balaam anhelaba lo prometido por Balac, pero no pudo ir un pelo más allá de lo que Dios le permitió. William Gurnall. Versículos 14 y 16. Somos polvo. Siempre que veo espirales de polvo, porque los torbellinos levantan por los caminos en un día ventoso, pienso, esta es una imagen de la vida, polvo y aire. Observa que esta espiral o columna aparente es solo una condición activa de las partículas de polvo y que estas partículas están cambiando continuamente. La forma depende del movimiento incesante. La arena pesada flota en el aire impalpable en tanto que participa de su movimiento. Si éste se aquieta, caen. Así es nuestra vida, un torbellino, un flujo mantenido por fuerzas exteriores que cesa cuando éstas son retiradas. James Hinton. Versículo 15. El hombre, como hierba son sus días, vive de la hierba y vive como la hierba. El trigo es hierba cultivada y el hombre que se alimenta de ella participa de su naturaleza. La hierba vive, crece, florece, cae bajo la guadaña, se seca y es sacada del campo. Lee esta cláusula otra vez y hallarás la historia del hombre. Vive unos días y es cortado el fin, y es muy probable que se marchite antes de llegar a la madurez, o sea, arrancado súbitamente mucho antes de cumplirse su tiempo. Florece como la flor del campo. Una muchedumbre abigarrada, ataviada en muchos colores, siempre me recuerda a una pradera brillante con muchos matices y colores, y la comparación tristemente es verdadera en cuanto refleja que como la hierba cuya lozanía se pasa, también se pasan los que contemplamos y toda su visible hermosura. Versículo 16. Que pasó el viento por ella y pereció. Solo se necesita un poco de viento, ni aun la guadaña. Basta un soplo para que la flor se marchite por ser tan frágil. Charles Spurgeon. Pasa el viento, solo la brisa, y ya ha perecido. No sería tan extraño si fuera una tempestad, un torbellino que la arrancara. El salmista quiere decir mucho más que esto. El contacto más suave, la brisa, y ya ha perecido. Al poco ya es desconocido. Nadie sabe de él en el espacio que antes llenó. Vino y se fue. Henry Cowles. El súbito marchitarse de una flor puede compararse con el efecto que ciertos vientos pueden producir en los organismos animales. Maillard describe que centenares de personas en una caravana pueden ser asfixiadas en poco tiempo por el aire ardiente y por el viento mortal que algunas veces prevalece en los desiertos orientales. Y Sir John Chardin describe este viento que produce un gran silbido y dice que aparece rojo y ardiente y mata lo que toca, al parecer asfixiándolo, especialmente cuando sobreviene durante el día. Richard Mant. Versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Qué inmenso es el contraste entre la flor que desaparece y el Dios eterno. Qué maravilloso que su misericordia enlace nuestra fragilidad con su eternidad y nos haga también a nosotros permanentes. Desde la eternidad pasada el Señor miró a su pueblo como el objeto de misericordia y lo escogió para ser participante de su gracia. La doctrina de la elección eterna es más deleitosa para los que tienen luz para verla y amor para aceptarla. Es un tema para el pensamiento más profundo y el gozo más elevado. Charles Spurgeon. Desde la eternidad, por predestinación, hasta la eternidad, por glorificación. Lo uno sin principio, lo otro sin fin. Bernardo. Versículo 19. Y su soberanía domina sobre todo. Él tuvo un cuervo para Elías, una calabaza para Jonás, un perro para Lázaro. Hace que el leviatán, la mayor de las criaturas vivas, preserve a su profeta. Que un león terrible sea muerto, como lo fue por Sansón, o que mate, como se le prohibió frente a Daniel, o que mate y no coma,
como en el caso del profeta. Segunda de Reyes 13. Esto depende del Señor. Sobre los metales, Él hace nadar al hierro y que las piedras se partan. Sobre los demonios, deben obedecerle, aunque sea de mala gana. Pero se rebelan continuamente contra Él y quebrantan su voluntad, ¿no? Lo hacen verdaderamente contra su complacencia, pero no contra su permiso. No hay ocasión, ni aun la hora de la muerte, no hay lugar, ni el más terrible tormento, no hay criatura, ni el diablo, de lo que el Señor no pueda librarnos. Por tanto, en todo tiempo y en todo lugar y contra todas las criaturas confiemos en Él para ser librados. Thomas Adams. Cuando Melanchthon estaba en extremo preocupado sobre los asuntos de la Iglesia en sus días, Lutero le amonestaba en los siguientes términos: Monendus es Philippus, ut desinat esse rector mundo. Que Felipe no intente regir el mundo. David Clarkson. Versículo 20. Ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Los que hacen la voluntad de Dios fielmente y en obediencia tienen a Dios a su lado, ¿y quién será contra ellos? Entonces la misma obra les corrobora, y es como si una marea los empujara, debido a que es su obra. Aquellos que, por otra parte, obran en contra de la voluntad de Dios, tienen a Dios contra ellos, ¿y qué les espera? ¿Puede un hombre hacer retroceder el mar? ¿Puede echar mano del sol y desviarlo de su curso? Así pues, el que quiera luchar contra Dios puede tener esperanzas de prevalecer. Julius Charles Hare. Versículo 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Ved cómo el hombre finito puede ofrecer alabanza ilimitada. El hombre es poca cosa, pero colocando sus manos sobre las teclas del gran órgano del universo, hace salir de él alabanza atronadora. El hombre redimido es la voz de la naturaleza, el sacerdote en el templo de la creación, el chantre de la adoración del universo. Oh, si todas las obras del Señor sobre la tierra se libraran de la vanidad a la cual fueron sometidas y traídas a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Este día se apresura y sin duda llegará, entonces todas las obras del Señor le bendecirán verdaderamente. La promesa inmutable está madurando, las misericordias seguras están en camino. Apresuraos, horas aladas. Charles Spurgeon. Amigos, estas son solo algunas de las innumerables razones para alabar a Dios. Cada día podemos descubrir nuevos motivos para elevar nuestras voces en gratitud y adoración. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que lo compartas con otros. No te olvides de darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido que nos ayude a crecer en nuestra fe. Juntos nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga enormemente.